Presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, querida Begoña Barragán, vicepresidente, secretaria y gerente de GEPAC, Óscar, Ruth y Marcos, y también, por supuesto, pacientes, familiares, profesionales y patrocinadores. Es una satisfacción para mí poder compartir con todos vosotros este acto de inauguración de la cuarta Cumbre Española contra el Cáncer, bajo el lema Aquí y Ahora. En nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, agradezco sincera y profundamente a Begoña su amable invitación para formar parte de este encuentro y tener que celebrarlo de manera virtual, y que nos va a permitir a todos los agentes implicados, a administraciones, a profesionales, a pacientes y a sus familias, que podamos compartir experiencias, vivencias y planteamientos sobre la enfermedad que padece el paciente y que afecta también a todo su entorno familiar. Lo hice ya hace algunos meses, cuando se celebró el último Congreso Iberoamericano de GEPAC, y hoy de nuevo quiero reiterar mi reconocimiento a la extraordinaria labor que realiza el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Y también trasladar todo mi afecto a las asociaciones que lo integran. Sois vosotros quienes hacéis posible esta cumbre y quienes merecéis todo nuestro apoyo. Quisiera aprovechar este momento para trasladar un mensaje a todos los pacientes con cáncer y sus familias. Sois una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde el inicio de la crisis sanitaria hemos intentado que el impacto de la pandemia en los pacientes oncológicos fuese el mínimo posible, siempre velando por vuestra seguridad, poniendo a vuestra disposición todos los recursos disponibles, incorporando tanto las últimas tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento como también las terapias más avanzadas. Una estrategia oncológica con la que queremos seguir garantizando que los pacientes puedan acceder de forma equitativa a los mejores tratamientos desde el punto de vista clínico, tecnológico, farmacológico y humano, y que se fundamenta en estos pilares principales. El primero de ellos es seguir avanzando en la prevención y en la detección precoz. En segundo lugar, fomentar la labor de investigación. También conseguir la equidad en el acceso a los tratamientos. Y por último y en cuarto lugar, promover la humanización de la atención para que sea integral y que aborde desde la parte más clínica, más médica, a la parte social. Así como la investigación y la producción de las terapias avanzadas CAR-T, uno de los grandes transformadores en la actualidad en el abordaje de las enfermedades oncohematológicas graves. Esta línea y también para continuar avanzando, la Comunidad de Madrid contará antes del plan de terapias avanzadas, que abarcará los años 2022 al 2024, que va a ser la continuación de esta estrategia regional. Y es una medida clave porque el impacto sanitario y económico de las terapias avanzadas en los próximos años requiere una planificación estratégica. Con todo ello, nuestra región aspira a seguir siendo un referente en la asistencia, en la formación y en la investigación, contando con destacadas actuaciones en prevención y en diagnóstico precoz del cáncer. Y todo ello lo podemos llevar a cabo gracias a la vocación, a la entrega y al trabajo de todos, de médicos, del personal de enfermería y demás profesionales sanitarios que se esfuerzan e investigan para lograr estrechar el cerco a la enfermedad y lograr unas tasas de supervivencia cada vez más altas. A todos ellos les agradezco sinceramente su labor. Como ya dije al inicio de mi intervención, la lucha contra el cáncer a todos los niveles, tanto en la prevención como el diagnóstico precoz, como el tratamiento y como el seguimiento integral, es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sois nuestra prioridad.
Y finalizo ya reiterando mi agradecimiento al Grupo Español de Pacientes con Cáncer y, por supuesto, a todos los participantes en este congreso, que nos ayudará a compartir información más fiable y segura, a aprender más sobre la enfermedad y seguir unidos en la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta primera mesa de esta cuarta cumbre española contra el cáncer, que lleva por título Cáncer, una enfermedad desplazada por la COVID-19. Vivimos momentos muy especiales que vamos a contar después de 2 años de pandemia. Pues hay algunas patologías no COVID que se han visto particularmente afectadas como consecuencia de la atención extraordinaria que se ha tenido que llevar a cabo en los distintos centros sanitarios de todo el país, de Europa y del mundo. Pero es cierto que esa situación tan excepcional ha generado una serie de problemas especialmente en las personas con patologías crónicas, y dentro de esas patologías, del concepto de crónico, podríamos incluir ya una enfermedad como el cáncer, los distintos tipos de cánceres. Tenemos especialistas que nos van a decir si se puede considerar como una enfermedad crónica, hasta qué punto, en fin, pero sí es verdad que es una enfermedad, una patología que se ha visto particularmente afectada como consecuencia del colapso hospitalario, especialmente en los primeros meses de esta pandemia, en el año 2020, pero también en las sucesivas oleadas y como consecuencia de la atención prioritaria que se precisaba, especialmente en el ámbito hospitalario, a todas las personas que tenían alguna otra enfermedad, como es el caso del cáncer, y que no era COVID. Pero voy a resumir por situar un poco la situación, la imagen, el paisaje en el que nos encontramos, ya digo, después de 2 años de pandemia. Se han hecho públicos diferentes datos, especialmente por sociedades científicas que atienden la patología del cáncer, y se hablaba que en torno a un 21% de los nuevos casos de cáncer no se habían diagnosticado en el momento adecuado debido justamente a esta crisis sanitaria. Ese porcentaje, en términos generales, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, podría venir afectando o habría afectado en torno a unas 55.000 personas. Es un dato, desde luego, relevante para tener en cuenta y que muestra hasta qué punto la pandemia ha podido desplazar, luego entraremos en detalle en la mesa, no solamente en el retraso del diagnóstico, sino a veces también de los tratamientos, de las cirugías, en fin, y de todo lo que eso supone en cuanto a perder las expectativas, el pronóstico de esperanza de vida de algunas de estas personas. Los expertos igualmente coinciden en que el diagnóstico y tratamiento precoz en una patología como el cáncer son esenciales, son especiales para que el pronóstico sea lo más favorable posible. La Asociación Española contra el Cáncer estima que en torno a un 90% de los casos, por ejemplo, de cáncer de recto o cáncer de colon, se podrían curar si se detectaran en fases tempranas. Si se retrasa ese diagnóstico temprano, se complica la posibilidad de curación o el pronóstico a largo plazo, a medio y largo plazo. Por otro lado, también algunas organizaciones de pacientes, como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, llevó a cabo un estudio sobre el impacto que la COVID-19 había realizado, y se desvelaba en ese estudio que en torno a un 69% de los pacientes con enfermedades crónicas vio canceladas las consultas que ya tenían programadas durante los meses más duros de la pandemia. Y según los encuestados, en torno al 80% de las personas refería que había encontrado dificultades para poder conseguir la medicación durante el estado de alarma, y especialmente en los 4 meses que tuvimos de confinamiento al inicio, ya digo, de esta pandemia, entre marzo de 2020 y junio de ese mismo año. En definitiva, aquí tenemos en esta cuarta cumbre española contra el cáncer, vamos a hablar justamente de hasta qué punto y cómo ha podido influir la pandemia en los diagnósticos, en fin, en afectar a lo que tiene que ver con la vida de las personas
que están atravesando pues, un trance como el de sufrir un determinado tipo de tumor y ver que sus expectativas se han podido ver bueno, pues, desplazadas de alguna forma. Nos acompañan en esta mesa la doctora Enriqueta Felip Font, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, de SEOM. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí, gracias. Está también con nosotros el doctor Miguel Turegano Yedro, que es médico de familia en el Centro de Salud Aldea Moret de Cáceres y coordinador del Grupo de Trabajo de Hematología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, gracias. Nos acompaña doña Marta Moreno Mínguez, que es directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca. Buenas tardes, igualmente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con todos vosotros. Igualmente está con nosotros en otro perfil profesional doña Ana López Casero, que es tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a quien damos igualmente la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y encantada de estar con todos esta tarde. Y finalmente nos acompaña también Óscar Prieto Martínez, que es vicepresidente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, y presidente de la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales de España, ASATE. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por estar con ustedes y compartir nuestra experiencia desde el punto de vista de los pacientes. Pues nada, vamos a empezar esta mesa de debate. Yo creo que es un tema suficientemente importante, interesante para todos y bueno, de que seguramente vamos a ganar información y por tanto vamos a saber de qué manera se puede mejorar la situación actual que atraviesan las personas afectadas por un cáncer y también de qué manera los distintos perfiles de profesionales sanitarios pueden intervenir para mejorar esa situación y, bueno, y conseguir que la expectativa de vida de estas personas, de cualquiera de ellos, no se vea deteriorada como consecuencia de la pandemia. La primera pregunta va dirigida a la doctora Enriqueta Felip, que es la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. Ustedes habían hecho algunos de estos datos en relación a que ese 21% de los pacientes con cáncer podían haber visto retrasado su diagnóstico especialmente o haber tenido dificultades, haberse sentido desplazados de alguna forma por la emergencia de la pandemia. La situación a día de hoy, después de 2 años de pandemia, ¿sería similar? ¿Estaríamos en ese entorno del 21% de pacientes con cáncer afectados? ¿Habría aumentado? ¿Qué situación tenemos? Sí, muchas gracias. La verdad es que, como comenta, ¿no? Durante la primera ola hicimos un estudio conjunto, ¿no? También con la Asociación Española contra el Cáncer, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, de Enfermería Oncológica, de Hematología y de Oncología Radioterápica, ¿no? Y que vimos esto, ¿no? Que durante la primera ola se disminuyeron aproximadamente un 20% los diagnósticos de cáncer. A partir de allí yo creo que todos nos pusimos, ¿no? Ya desde el primer momento a trabajar para que esto, bueno, no fuera así, ¿no? Y realmente pues se crearon protocolos, bueno, la verdad es que trabajamos mucho conjuntamente y la situación de alguna manera se ha normalizado, ¿eh? Nosotros sí que pensamos que se ha normalizado. Es verdad que no tenemos números y el otro día también en una reunión conjunta con el mismo grupo que nos planteamos esta misma pregunta, hablamos, ¿no? De volverlo a hacer y realmente tenemos una reunión pues el lunes, ¿no? Un poquito para volver a hacer este análisis, ¿no? En estos momentos, ¿no? De cuál es la situación. Personalmente pienso que la situación en estos momentos ha cambiado mucho. Es evidente que hemos aprendido cómo lo teníamos que hacer, que también pues, el éxito de la vacunación, ¿no? Pero seguimos teniendo retos, ¿eh? Y un poco comentando, por ejemplo, el otro día también en una reunión, uno de los temas que tenemos ahora es que cuando muchas veces tenemos que hacer una intervención quirúrgica a un paciente que tiene un tumor o una broncoscopia, una colonoscopia, se le pide una PCR y aproximadamente un 10-12% de estas PCR son positivas y quiere decir que no se va a poder hacer la prueba por un test que es positivo, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos, desde luego, no estamos en la situación, normalizamos y otra vez nosotros insistimos que tenemos en estos momentos los protocolos y que si es necesario ir al hospital se tiene que ir y que hay que consultar, ¿no? También durante la primera ola hubo mucho miedo de todos, ¿no? De ir al hospital donde nos parecía que era un foco claro de infección, ¿no? Esto se ha normalizado, pero desde luego tenemos que seguir analizando los datos y también, bueno, pendientes a los nuevos retos que nos encontramos en estos momentos, ¿eh?
Desde luego es interesantísimo esa visión que nos ofrecen de la principal sociedad científica que atiende las patologías que tienen que ver con los tumores, con la oncología. Pero nos vamos con el doctor Turegano al otro ámbito, a la puerta de entrada al sistema, que habitualmente en fin, lo entendemos así, que es la atención primaria. La situación de la atención primaria en esta sexta ola que todavía, en la que todavía estamos, es dramática, diría yo. ¿Hasta qué punto en la atención primaria la atención a los pacientes COVID han, digamos, retrasado diagnósticos, tratamientos que ustedes podrían haber empezado a derivar a los especialistas como consecuencia de la situación que se ha estado viviendo? Efectivamente, Alipio, la verdad que la irrupción del COVID ha cambiado totalmente el modelo de consulta en los centros de salud, en las consultas de atención primaria. Y es cierto que con la irrupción del COVID, pues ese seguimiento que nosotros realizamos del paciente crónico y del paciente oncológico, pues es cierto que se ha visto retrasado, sobre todo por esta irrupción y esta alta incidencia de contagios. Por tanto, como necesidades actualmente en los centros de salud vemos que estamos en muchas de las ocasiones sobrepasados y por ello, pues, actualmente tenemos varias necesidades, ¿no? Como es el hecho de que se deba incrementar el personal sanitario, no solo de médicos, ¿no? Sino también enfermeros, auxiliares de enfermería que son muy necesarios para afrontar esta situación, ¿no? Pero concretamente y dentro del paciente oncológico, lo que podemos ver es que hay un retraso en ese seguimiento y no solo en las consultas de atención primaria, sino también a nivel hospitalario, lo cual está provocando lo que comentaba la compañera, ¿no? Ese retraso importante no solo en los diagnósticos, sino también a la hora de realizar pruebas diagnósticas, no solo para el propio diagnóstico del cáncer, sino también a la hora de ese seguimiento del paciente. Desde luego es importante porque en algunos casos se retrasaba el acceso a las consultas especializadas en los hospitales, en las unidades multidisciplinares de oncología, como consecuencia del retraso, y en otras ocasiones, cuando ya se había establecido un protocolo de terapia, claro, todo lo que era el seguimiento de ese paciente también se gestionaba desde atención primaria por los médicos, las enfermeras, y eso estaba, claro, también condicionando la posibilidad de saber en qué momento bueno, pues se encontraba cada uno. Ya sabéis que cualquiera de los intervenientes puede apuntar algún detalle a lo que venimos comentando. Nos vamos con Marta Moreno, porque claro, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, claro, también la llegada de la COVID ha supuesto, por un lado, bueno, pues un impulso a todo lo que tiene que ver con la investigación, y no sé si también en la investigación de nuevos fármacos que próximamente puedan servir para mejorar la situación, las terapias de los pacientes con cáncer. ¿Cómo lo habéis vivido desde la industria farmacéutica y en especial, en este caso, desde AstraZeneca? Pues muchas gracias. A ver, como están diciendo mis compañeros, desde la industria farmacéutica también hemos vivido retos, como han vivido incluso los ciudadanos, más allá de los que estamos aquí también, ¿no? Como sector, la industria farmacéutica ha tenido el gran reto, sobre todo al inicio, ¿no?, de la pandemia, de poder abordar y garantizar el suministro de los medicamentos a los hospitales en términos generales, en el área de oncología especialmente, porque efectivamente estos pacientes no pueden esperar, ¿no? Y a título particular, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, pues bueno, lo hemos vivido en el que hubo momentos que veíamos complicado el poder suministrar a los hospitales, ¿no? Y de ahí trabajamos muy de la mano de las autoridades, gracias a que el objetivo era común, ¿no? el traer entre todos, garantizar que los pacientes vivían de la mejor forma posible y podíamos contribuir todos a erradicar esta pandemia. Y bueno, pues hablando en este caso con la Agencia Española del Medicamento, para que ese listado de medicamentos esenciales pudiéramos garantizar que los podíamos brindar, con compañeros también de los equipos que estaban trabajando en ensayos clínicos, algunos que estaban enfermos, otros que los ensayos clínicos se habían paralizado, y en oncología es donde está la gran mayoría de los ensayos clínicos que tenemos ahora mismo
sobre la marcha en AstraZeneca, concretamente en España, pero a nivel mundial. Pero si nos vamos a España, teníamos una cantidad de ensayos clínicos que hubo un periodo en el cual se pararon, no fue mucho tiempo, porque gracias a Dios no pudimos hablar también con las autoridades, los investigadores estuvieron muy de la mano a decir, sí, no podemos esperar a parar los ensayos clínicos. Ese fue otro gran reto, ¿no? El suministro, garantizar que los ensayos clínicos seguían su proceso. Los monitores de los ensayos clínicos no podían entrar en los hospitales porque no podían salir de casa, ¿no? El reto de afrontar, el poder ayudar, en este caso, a los investigadores de los hospitales y por supuesto, la presión, en nuestro caso, como compañía farmacéutica que nunca había trabajado en el área de vacunas, el poder traer al mundo una vacuna que pudiera contribuir para erradicar esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un reto también ¿no? Una vacuna además sin ánimo de lucro, una vacuna que en nuestro caso ha sido la vacuna que ha llegado a más países del mundo, a 170 países del mundo, es la que ha llegado más lejos también porque es sin ánimo de lucro y porque se mantiene en un frigorífico a 8 grados y es más fácil de manejar, ¿no? Todo ese tipo de gestiones que a día de hoy tenemos otro reto, ¿no? O sea, yo creo que añadiría también que da la sensación de que tenemos el compromiso, todos los que estamos aquí o los que trabajamos en sanidad, en términos así muy generales, y especialmente para los pacientes del cáncer, de no parar. Estamos viendo que las vacunas no valen para todos. Hay un grupo de pacientes que no generan anticuerpos, entre los cuales hay bastantes pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, ¿no? Y bueno, pues buscando soluciones en las que, por ejemplo, también en AstraZeneca estamos trabajando en un anticuerpo monoclonal, una combinación de anticuerpo monoclonal para este tipo de pacientes que no tienen solución y que muchos de ellos están en su casa. Entonces, es como la sensación de no parar, esto no puede parar, tenemos que seguir investigando y bueno, aquí lo importante es que este reto nos ocupemos todos para garantizar que estos fármacos llegan y llegan lo antes posible, porque luego hablaremos un poco más adelante, en un ratito, de que se están viendo que el acceso a la innovación en oncología en este país está bastante peor que en el resto de países de Europa y es algo que no puede esperar, porque los pacientes se están diagnosticando más tarde, cuando se diagnostican están peor, en estadios más graves, luego los expertos nos explicarán, y si encima los fármacos no llegan en tiempo y forma, el pronóstico es que podemos ver la segunda pandemia, después de la de COVID, la pandemia del cáncer. Entonces, bueno, pues quería poner estas reflexiones sobre la mesa y compartir con vosotros que no nos rendimos, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando, luchando, esperamos poder este anticuerpo monoclonal lo antes posible aquí a España para que estos pacientes puedan tener una esperanza de poder salir a la calle y que sea lo antes posible como el resto de ciudadanos, lo tenemos con la vacuna. Así que sí, trabajar sin descanso y buscando siempre soluciones según va saliendo los retos de la pandemia. Esta es mi aportación. Gracias. Claro, desde luego, pues sí, importante es también tener en cuenta ese auténtico reto que supone el dar satisfacción, buscar alternativas terapéuticas, como es el caso de la vacuna, preventivas, profilácticas para evitar esta infección y se puede hacer y es eficaz en pacientes afectados por algún tipo de tumor, pues obviamente será desde luego bienvenido. Pero comentábamos antes con el doctor Turegano que claro, en la atención primaria hablamos de la puerta de entrada al sistema sanitario, pero no siempre es el centro de salud la puerta de entrada. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ustedes también, los farmacéuticos, en ocasiones han sido la primera puerta de entrada, primero para buscar información cuando la pandemia, en los primeros momentos al menos, en fin, no sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos y asumiendo los riesgos como han asumido todos los profesionales sanitarios de manera excepcional y yo creo que no siempre bien reconocida. En fin, ustedes también han estado ahí tratando de dar un servicio que no siempre se valora convenientemente, entiendo. ¿Cómo lo han vivido desde el mundo de la farmacia? Bueno, pues muchas gracias, Alipio. Como muy bien dices, bueno, los farmacéuticos en todos los niveles asistenciales, los hospitalarios, atención primaria, comunitaria, pues como todos, los profesionales sanitarios han dado el 1000 por 1000. Esto nos ha retado a todos, ha sacado nuestra alma, nuestra raza sanitaria para dar el todo porque pudiéramos salir de esta situación y por dar un poquito pues, de calma, no sé si la que no teníamos, ¿no? Pero bueno, de calma y sobre todo de todo el conocimiento
la solidaridad y, bueno, y por supuesto, pues toda la profesionalidad que cada uno tenemos en nuestro ámbito. Refiriéndome a la farmacia comunitaria, que entiendo que es sobre todo el ámbito en el que tú me preguntas, pues mira, nosotros que con esto de la puerta de entrada del sistema tal, la verdad es que nosotros nos sentimos, los farmacéuticos comunitarios y los compañeros, nos sentimos parte del Sistema Nacional de Salud, somos parte del Sistema Nacional de Salud. Es verdad que, fíjate, este país tiene una red que es única ya en Europa, es una red de 22.000 establecimientos sanitarios que no son de los farmacéuticos. Este activo es un activo que tiene nuestro país, que tienen los ciudadanos, que tiene la industria de nuestro país, que tienen todos los compañeros sanitarios profesionales, que tienen nuestros gobiernos. Es un activo de nuestra sanidad, es un activo sin el cual difícilmente sería entendible la asistencia sanitaria en nuestro país, porque es una asistencia sanitaria además concertada en el ámbito de la prestación farmacéutica, ¿no? En otros países es de otra forma, hay compañías de seguro, es de otra manera, ¿no? Aquí pues es así y bueno, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud, que consideramos que es universal, tiene una capilaridad inmensa, tiene muchas fortalezas, pero es verdad que el sistema, pues lo veremos luego en otras preguntas, pues en un momento como este se ha tensionado mucho, se han roto algunas costuras y no pasa nada. El sistema y este ecosistema que está formado por magníficos profesionales con muchísimo talento, que además se ha demostrado la vocación, el compromiso, el talento de todos en esta pandemia, pues tiene que seguir evolucionando, creciendo, aprendiendo otras maneras de trabajar, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a sacar. Entonces, las farmacias, pues mira, hicimos una cosa que lo hacemos mucho en los farmacéuticos, ¿no? Cuando llegó el día, cuando ya veíamos lo que venía, pues lo que hemos hecho ha sido pensar, que siempre hacemos lo mismo, ¿y qué podemos hacer nosotros? O sea, nosotros siempre nos hacemos esta pregunta. En esta situación, ¿qué podemos hacer nosotros que solo lo podamos hacer nosotros y que pueda ser parte de la solución a este problema, ¿no? O a este reto que venía? Y el 13 de marzo enviamos una carta al Ministerio y a todas las comunidades autónomas diciendo todas las cosas que nosotros entendíamos que en un momento en el que todo iba a estar, pues lógicamente cerrado y que la farmacia como establecimiento sanitario esencial iba a estar abierto al público, pues ofertamos varias cosas. Les dijimos que podíamos hacer atención farmacéutica domiciliaria. Por supuesto que ningún paciente se quedara sin su medicamento. Trabajamos con la industria farmacéutica, con la agencia del medicamento, con la distribución farmacéutica para controlar también el nivel de desabastecimiento que podía preverse de determinados principios activos. Y cuando se veía alguna cosa, fueron reuniones semanales, bueno, pues muy concretas y muy ejecutivas, y ahí de esa manera se pudo monitorizar que no pasara nada. Entonces, ese 13 de marzo, como digo, lo que hicimos fue poner sobre la mesa soluciones asistenciales. Es decir, en la primera fase, que fue la fase del confinamiento, lo que quisimos es poner sobre la mesa soluciones asistenciales, asistencia a domicilio. Ya sabíamos que los pacientes que tenían que ir al hospital no iban a poder ir al hospital. Entonces, ofrecimos la posibilidad de poder colaborar y dispensar de forma colaborativa con nuestros compañeros farmacéuticos de hospital los fármacos que tenían que recoger los pacientes en el hospital, que llegaran a nuestras farmacias y que o bien a domicilio o bien el propio ciudadano el propio paciente venía a la farmacia a recogerlo, que lo pudiera hacer así. Y así evitábamos la presión también a los hospitales, acercábamos los medicamentos a los ciudadanos, recibimos muchas consultas telefónicas, dispensamos muchos medicamentos que yo llamo que no son los medicamentos usuales, que son medicamentos más, pues, para el espíritu, ¿no? Para el alma, esas consultas, esa solidaridad, ese cariño. Fuimos refugio para los ciudadanos, pero eso nosotros lo ponemos como un activo de nuestro sistema, no algo como que hemos hecho los farmacéuticos. Ha sido una oportunidad. Bueno, pues en la primera parte de la pandemia, el confinamiento, pusimos sobre la mesa soluciones asistenciales. Soluciones que, como en este país ya sabemos que la sanidad se escribe en las comunidades autónomas, solo se pusieron en marcha en algunas comunidades autónomas. Nosotros queríamos descongestionar la atención primaria, o más que descongestionar, ayudar, colaborar con la atención primaria. Seguramente si yo le pregunto a Miguel qué cosas podríamos hacer que no invade competencias de nadie, que es una ayuda para ellos que están viviendo una situación dramática, pues me diría, pues mira, podéis acertar, o sea, sentido común nada más, ¿no? Y eso pues, fue aceptado por algunas comunidades autónomas y por otras no. Y en la segunda parte de la pandemia, que es ya pues lo que quisimos hacer es continuar dándole más capacidad asistencial al sistema, pues concretamente con estas actividades que he comentado, renovación de tratamientos de forma también autorizada con el equipo de primaria y, por supuesto, siguiendo con esta dispensación colaborativa en hospitales, pero quisimos darle más capacidad epidemiológica.
y pedimos la participación de la farmacia en las estrategias de salud pública de las comunidades autónomas, colaborando en estudios de epidemiológicos, como se hizo concretamente en Galicia, cuando estaban todavía o habían empezado los test de anticuerpos, pero luego de forma muy activa, y yo creo que todos los compañeros lo han visto, pidiendo la participación en programas de detección precoz, con los test de antígenos que ya estaban autorizados y descargando la atención primaria también, dentro siempre de programas pactados y consensuados y promovidos y pilotados por las administraciones públicas, como no puede ser de otra manera. Pero es verdad que esto ha llegado y ha llegado tarde, y además de llegar tarde, ahora están en 11 comunidades autónomas, pues todavía solo en 11 en vez de en todas, ¿no? Entonces yo creo que como nosotros lo hemos vivido de forma resumida, te diría que lo hemos vivido como una oportunidad para demostrar nuestra capacidad asistencial, como demostrar el potencial que podemos tener para todo lo que venga, y lo hemos vivido pues también en algunas ocasiones pues con cierta frustración, no por el reconocimiento. A nosotros el reconocimiento limpio nos da igual. Si nosotros lo que queremos es ser útiles para nuestros profesionales, pues para Miguel, para Óscar como paciente, para Marta la industria, para Enriqueta, o sea, nosotros queremos ser útiles y solo es eso. Si es que lo que nosotros pensamos que podemos hacer, lo ponemos sobre la mesa, algunos los aceptan, otros no, pero somos optimistas porque es verdad que 2 años después la realidad que estamos viviendo pues es otra, ¿no? Y la farmacia está aportando capacidad asistencial y epidemiológica al sistema. Ah, fenomenal. Si Pues, me disculpas, Alicia. Sí, dime, Miguel. Yo pues quería efectivamente compartir lo que decía Ana, ¿no? Y es que realmente, si bien la atención primaria es la entrada al sistema sanitario y actualmente nos estamos viendo desbordados por la incidencia de la COVID, pues es cierto que farmacia y concretamente, como bien decía Ana, la farmacia comunitaria es fundamental para nosotros, ¿no? Y el hecho de esa creación de programas en determinadas comunidades autónomas, esa coordinación entre farmacia comunitaria y los centros de salud es fundamental, ¿no? En muchas de las ocasiones también, digamos, existe limitación por parte de algunos pacientes para acceder al sistema sanitario, ¿no? Y en ese sentido también esa estrecha colaboración que, por ejemplo, tenemos en mi centro de salud con las farmacias, las 2 farmacias que tenemos alrededor, ese papel de la farmacia comunitaria es muy importante y es muy provechosa para el sistema sanitario y, lo más importante, para los pacientes. Desde luego, pues justamente tenemos a paciente, en representación de los pacientes, a Óscar Prieto. Óscar, ¿cómo habéis vivido vosotros esta situación? ¿Cómo habéis sentido también las dificultades que se observaban al inicio de la pandemia, pero ahora también después de 2 años? ¿Y hasta qué punto habéis visto o habéis notado que, en fin, más allá de los problemas, digamos, propiamente sanitarios, digamos, fisiológicos que han podido afectar, hasta qué punto también la afectación psicológica, mental, de saber que parece que, en fin, enganchamos una ola con otra y se repiten las mismas dificultades para los pacientes, casi sin solución, sin una solución más o menos rápida, incluyendo, ahí también lo planteo, el no haber sido considerados los pacientes crónicos como prioritarios a la hora de la vacunación. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar un punto, y es que para esto nadie estaba preparado, a todos nos ha sorprendido, ha sido dificilísimo gestionarlo desde cualquier punto de vista. Y luego hay otra cosa que me gustaría destacar. Afortunadamente todos somos conscientes que la salud es lo más importante y las personas que trabajan en el sector sanitario, independientemente de la posición que tienen, no lo hacen por vocación y hacen lo máximo posible siempre y siempre buscan ayudar de una forma o de otra. Los pacientes, ¿cómo lo hemos sentido? Pues creo que como la mayoría de la sociedad, con dificultades mayores o menores, y quizás lo más destacable desde el punto de vista humano es la ansiedad y el agobio y los problemas psicológicos que genera no alcanzar la opción más favorable o más recomendable para el tratamiento que necesita el paciente, independientemente que sea un cáncer de colon, que estén tratando la radioterapia, que tenga que ir al hospital a hacer quimioterapia o simplemente que tenga que ir a una revisión anual para ver que todo está en orden y que no se ha realizado ninguna recidiva en el organismo y no va a tener otra vez el mismo problema que ha tenido hace tiempo. También creo que
se han ido mejorando las cosas, es evidente, nadie aprende en una situación extraordinaria como era esta, tanto los pacientes se han ido moldando, pero bueno, también al hilo de algunas de las conversaciones que hemos tenido aquí, a mí me parece muy desafortunado que tengamos 17 sistemas de salud. Yo creo que ese es un problema que deberíamos solucionar. De hecho, desde GEPAC nosotros tenemos bueno, digamos que es depende del código postal que tengas, vas a recibir un tratamiento mejor u otro. Lo cual a mí me parece que es lamentable porque todos somos iguales, la equidad debería ser un principio fundamental para todos, deberíamos tener acceso a cualquier fármaco independientemente del coste, dificultad o cualquier condición que tenga. La investigación creo que no llega a la misma velocidad a todos los puntos. No es lo mismo estar en un hospital de referencia en una gran ciudad que estar en un hospital de una comarca que comparten diferentes poblaciones. Y hay muchas cosas que mejorar, pero desde el punto de vista de cómo ha afectado el COVID, pues es evidente, la atención primaria estaba desbordada, los pacientes que tenían problemas oncológicos no podían ni siquiera asistir, los retrasos en el diagnóstico, me da igual que sea un cáncer de mama, que sea un cáncer de pulmón, de colon, de recto, tumor cerebral, me da igual, todos es mucho peor y depende, a lo mejor hay algunos que en días empeoras y hay días que en semanas empeoras y hay días que en meses empeoras, pero lo que sí que es seguro es que la proliferación de células cancerosas en el organismo no va a parar. Entonces, cuanto antes lo erradiques, va a ser siempre mejor. Creo que se han mejorado muchas cosas. Como decía la doctora Enriqueta, ahora mismo hay unos protocolos mucho mejores. Atención primaria ha recibido ayuda dentro de un orden, o han establecido algunas condiciones que lo han mejorado. Las farmacias han hecho todo lo posible para ayudar. Desafortunadamente, las decisiones políticas pues, no han facilitado toda la ayuda que se puede hacer. Y desde la industria farmacéutica creo que el esfuerzo de investigación que se ha hecho pues no tiene parangón, porque esto no ha habido nada que yo recuerde en la historia que se pueda asimilar o para hacer. Y bueno, ¿cómo lo vemos desde las asociaciones? Pues más consultas, más peticiones y mucha atención psicológica para los pacientes y los familiares, porque igual de estresante es para el familiar que para el paciente. No hay que olvidarse que una madre, un hijo, un tío, un sobrino, lo que sea, es familia de alguien y esa persona va a sentir igual o más o menos, pero lo va a sentir importante, seguro. Y ese sería, yo creo que un poco el resumen de cómo hemos visto los pacientes las diferentes olas que esperemos que ahora ya sean olitas más pequeñas. Bueno, ojalá, pero entramos en el tiempo bueno, pues más de debate. Yo creo que Marta introducía una cuestión que es importante y que hasta a día de hoy está siendo un problema. Cuando hablamos de nuevos fármacos, de nuevas terapias, en este caso para personas afectadas por el cáncer, comentaba, es posible que lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento, estupendo, pero luego la velocidad a la que se aplica en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en España, es diferente. Y en España, por lo general, hay un cierto retraso a la hora de que nuevos tratamientos que pueden servir de ayuda se introduzcan realmente. Y eso también puede afectar, en algún caso, a los ensayos clínicos que se quieran realizar. Enriqueta, desde SEON, ¿cómo lo habéis visto o cómo se podría mejorar esa situación para que la aprobación de medicamentos, en este caso de terapias oncológicas novedosas que beneficien a los pacientes, puedan utilizarse de manera inmediata una vez que esté aprobado por el organismo europeo? ¿Cómo lo veis? Sí, muchas gracias. A ver, el tema de los ensayos clínicos, yo quiero destacar, ¿no?, el gran esfuerzo que está haciendo la industria farmacéutica en ensayos clínicos y además en ensayos clínicos en España, ¿no? España está muy reconocido, ¿no, Marta? Creo a nivel internacional como líderes un poco en estos estudios clínicos, ¿no? Y por lo tanto esto es una gran oportunidad para los pacientes y también para el sistema, porque de alguna manera, ¿no?, los ensayos clínicos hace que, bueno, hay fármacos, ¿no?, que en estos momentos dentro del ensayo clínico pues están sin coste y aparte realmente
realmente son oportunidades de acceder también a estudios innovadores desde el momento en el que ya se está investigando, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por esto y que además yo creo que los números, o al menos los números que nosotros baranjamos, es que el número de pacientes incluidos en estudios clínicos, la verdad es que durante el año 2021 se ha recuperado. Totalmente de acuerdo con Óscar, que realmente esto hay que dar acceso a todos los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto también lo importante que desde SEOM vemos el trabajo en red, realmente tenemos que estar, o sea, ya lo hacemos los oncólogos, ya lo hacemos la llamada telefónica, ¿no? Pero realmente pensamos que esto hay que estructurarlo de una forma mucho más probablemente más sencilla y más fácil incluso la comunicación entre los diferentes centros, ¿no? La otra cosa es la situación de la aprobación de fármacos desde la EMA y luego el reembolso. Bueno, yo pienso que aquí es una situación en la que, como has comentado, cuando nos comparamos con otros países, parece que hay un cierto retraso, ¿no? Sí que es verdad que pienso que podemos hacer cosas, ¿no? Nosotros que hemos hecho desde SEOM, bueno, hemos intentado revisar todo lo que es el proceso de aprobación de fármacos, ¿no? Un momento, desde que lo aprueba la EMA hasta que la industria farmacéutica puede presentar realmente para que realmente pueda tener el reembolso. Bueno, nosotros pensamos que una cierta transparencia en todo el proceso ayudaría, ¿no? También tener números, ¿no? Un poquito de cuándo se aprueba, cuándo se presenta, qué alegaciones han presentado, cuándo se contestan. O sea, yo creo que aunque este es un proceso que entiendo que tiene que haber una cierta confidencialidad, tendríamos que tener quizá un panorama, ¿no?, más claro de lo que está pasando en cada momento en cada fármaco. También pienso que es muy importante que evaluemos el valor de cada fármaco, ¿no? No son todos los fármacos oncológicos iguales, ¿no? Entonces, en ello también desde SEOM estamos trabajando y, por ejemplo, está la escala de magnitud de beneficio clínico de ESMO, ¿no?, que es una sociedad oncológica que también vela un poquito por la sostenibilidad, que a cada fármaco en concreto le damos un valor en función de lo que aporta, ¿no?, y que nos puede ayudar también en decidir un poquito la rapidez, ¿no?, que es muy importante. No es lo mismo un fármaco que aporta realmente un valor que otro, ¿no? Y creo que eso también es importante. Y también nos gustaría, de alguna manera, decir que pensamos que los clínicos deberíamos también un poco estar involucrados en todo este proceso. No únicos, trabajando en equipo, como decía Ana, para poder aportar, ¿no? Igual que los pacientes. Quiero decir que realmente creo que también en todo este proceso, ¿no?, que es muy complejo, ¿no?, pues deberíamos a lo mejor trabajar un poquito todos más, ¿no?, y poder aportar cada uno, pues esto, el valor que aporta, que otros fármacos tenemos en la misma situación, un poquito para poder conseguir, ¿no?, que los fármacos lleguen pronto y también, de alguna manera, garantizar que este sistema que es tan, bueno, que es, como ha comentado, tan bueno en estos momentos, pues sea sostenible en el futuro, ¿no? Ajá. Ana. Marta, perdón, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con lo que estaba planteando Enriqueta. Yo creo que hay dos momentos importantes en el acceso a los medicamentos. En este caso los oncológicos, pero en términos generales es de todo. Pero sí que es verdad que hay una idiosincrasia especial ahora mismo con lo que está sucediendo en España con la oncología. Tenemos dos áreas completamente diferentes. Una es la de la investigación clínica, en el que, como muy bien decía Enriqueta, somos ahora mismo, por ejemplo, AstraZeneca, España es el segundo país del mundo con más investigación clínica y la mayor parte de los laboratorios están en torno a eso, o el primero o el segundo, competimos con otros países. El 90% de esto viene de los maravillosos oncólogos, hematólogos, médicos que tenemos aquí. Si estamos hablando de oncología, pero vamos, en términos generales tenemos los mejores profesionales sanitarios y así lo defendemos. Los hospitales se han embarcado también en este viaje, han visto la importancia que ha tenido y han agilizado los procedimientos de autorización hospitalaria y gracias a eso cada vez estos resultados son mejores. Esto permite, por un lado, facilitar el acceso mucho antes de precio y reembolso a estos pacientes, por un lado, y luego también apunta bastante a la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque normalmente son sin coste y con lo cual, aparte de que luego le da una categoría, un conocimiento a todos los expertos que están detrás que les permiten seguir avanzando en los siguientes pasos, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado está un procedimiento puramente regulatorio, como bien decías, la Agencia Europea del Medicamento aprueba un medicamento, luego la agencia, la mayor parte de los medicamentos, el 95% de los que tenemos ahora mismo en oncología, son medicamentos centralizados. Esto significa que están coordinados por la Agencia Española del Medicamento, que lo que hace
es asegurar que todo lo que la Europa ha dicho está ok y lo aprueban. Y empieza el procedimiento de precio y reembolso. Completamente de acuerdo con lo que decía Enriqueta. Estamos trabajando con farmaindustria en tratar de que este proceso sea lo más transparente posible, guardando los términos empresariales secretos que tienen que estar, como en cualquier otro tipo de industria, pero nosotros también estamos solicitando a las autoridades sanitarias que haya, primero, más predictibilidad. Vamos un poco a ciegas con los tiempos, por dónde están los procesos. Concretamente en el área de oncología es dramático lo que está sucediendo y lo pongo sobre la mesa porque yo lo que estamos viviendo en estos 2 últimos años, estamos ya en oncología en más de 19 meses de media para conseguir tiempo de precio y reembolso en España. Porque además no se hace la diferenciación de qué medicamentos tienen que ir más rápido o no en función del valor. Hay medicamentos que es un me too versus lo que hay y a lo mejor podrían esperar. Pero hay otros medicamentos que aportan un valor, o sea, estamos hablando de una remisión del cáncer, que esto ya los oncólogos lo hablan, y en gran parte es por los diagnósticos, por todo el trabajo que hacen, pero en gran parte también viene de la mano de la innovación. Y hay otros que es, gracias a todo esto también, cómo tratamos de cronificar el cáncer. Pero claro, si esto llega tarde, no sirve de nada. En oncología ahora mismo en España estamos en una media de 19 meses para conseguir precio y reembolso. Ya somos el país de Europa, el peor país de Europa con diferencia. Pero lo más dramático de todo es que nos decía la patronal de farmaindustria antes de ayer que el 100% de los medicamentos oncológicos que se aprueban con esa media de 19 meses vienen el 100% con alguna restricción en oncología. Restricción significa que no se va a usar igual que dice la ficha técnica, igual que se va a utilizar en la mayor parte del resto de países de Europa. Esto uno. Y luego dos, es importante también saber que el 80%, y estos son datos de farmaindustria también, el 80% de los fármacos oncológicos a día de hoy han sido rechazados por el propio Ministerio de Sanidad. Vamos a la reflexión de que es que los fármacos son muy caros, los oncológicos, y entonces arruinan el Sistema Nacional de Salud. La industria farmacéutica no hace nada. Yo levanto la mano porque en primera mano les puedo decir que tenemos muchos ejemplos de estas colaboraciones público-privadas que venimos haciendo con muchas otras cosas, en las que hemos puesto sobre la mesa diferentes tipos de modelos innovadores de precios, de acuerdos de pago por resultados en salud, los tenemos sobre la mesa. Es muy difícil realmente llegar a que esto avance, porque son complejos, necesitan de mucho expertise, necesitan de mucho análisis, de hablar de costes-efectividad y no estamos ahora mismo en esto. También el COVID nos está también entorpeciendo, ¿no?, con una sobrecarga de trabajo, pero yo creo que esto es con respecto a Europa, el acceso de los oncológicos, pero sí, como decían también anteriormente, Óscar, hay una diferencia de equidad con las diferentes comunidades autónomas y dentro de una comunidad autónoma con los hospitales también. Nosotros nos gustaría que este proceso fuera mucho más predecible, más organizado, más estructurado, que supiéramos a qué vamos un poco a ciegas, a qué comisión va a ir, cuándo va a ir, por qué no, que pudiéramos tener un debate, incluso que se pudieran sentar los pacientes en ese debate, que las sociedades científicas en ese debate, y pudiéramos discutir qué es lo que vale y qué es lo que no vale, y sí, lo que no vale. Cuando llamamos innovación, la mayor parte es que vale. Ahora, si estamos hablando de que realmente hay un fármaco que va a curar el cáncer, o que está muy, muy cerca de curarlo, como hay algunos que tenemos ahí, y que son rechazados por el artículo 33 sin ninguna explicación, hombre, yo creo que estamos en un momento importante para levantar la mano, porque la industria se quiere sentar, la farmaindustria se quiere sentar. Y bueno, yo como AstraZeneca, por supuesto que me quiero sentar, pero no está siendo nada fácil. Yo nunca he recordado una situación como la que tenemos ahora y nos vamos a encontrar que por el COVID los pacientes ahora no han ido al hospital, se han diagnosticado más tarde, todo lo que se ha dicho aquí en la mesa. Si además la innovación no llega, la situación, nos vamos a encontrar una segunda pandemia, que es la pandemia del cáncer, que yo creo que ya la tenemos aquí. Entonces, bueno, creo que nos debemos de ocupar, yo creo que el gobierno se tiene que ocupar en esto y todos los que estamos aquí. Y la industria también, ¿eh? Yo se lo digo a mis colegas, de globales, hay que cambiar el modelo, pero no podemos. El propósito está, igual que lo tenemos con los ensayos clínicos, igual que hemos sido capaces de traer una vacuna sin ánimo de lucro, completamente gratuita hasta la perpetuidad en los países más desfavorecidos. Eso está ahí.
yo no conozco antes que se hubiera hecho algo así. Con fármacos en oncología estamos haciendo acuerdos muy interesantes también. ¿Por qué no avanzamos en esta línea? Lo importante es que hay que escuchar las dos partes y no digo que gane quién, nos tenemos que ocupar todos, pero creo que deberíamos estar más personas participando en este tipo de decisiones porque nos va a dar vida en ello. Y bueno, esto es lo que os quería compartir. No sé si estáis de acuerdo, cómo lo veis. Por el semblante que yo observo, creo que están bastante de acuerdo Todos. con lo que acabas de comentar, ¿verdad? 100% de acuerdo contigo, Marta. Muy importante. La emoción, pero... Vamos a intentar ser más breves en las intervenciones. Sí, Enriqueta, quería comentar algo. Seguimos ahora. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco quería dar la imagen que en estos momentos no estamos dando fármacos que curan a los pacientes, de Claro, verdad. O sea, claro. pero yo no creo que esta sea la situación, de verdad. O sea, creo que en estos momentos tenemos que trabajar conjuntamente, Marta, pero hay otros mecanismos un poquito dentro de los hospitales, ¿no?, por los que podemos acceder a también. O sea, estoy de acuerdo en que hay que trabajar. Bueno, perdón, No, que gracias por tus palabras y estoy completamente de acuerdo porque hay innovación que está ahí y gracias a eso tenemos la evolución que tenemos en el tratamiento del cáncer en España, que hemos dado grandes pasos en estos 10 últimos años. Hablo de la innovación que está pendiente de llegar, no de la que ya estaba. Y es verdad que en los hospitales es mucho más fácil. O sea, una vez que hemos conseguido el precio y reembolso, bueno, mucho más fácil, sí, ahí sí que los oncólogos, fundamentalmente con los farmacéuticos, los gerentes de los hospitales, al final se llegan a acuerdos porque nos interesa. Pero antes, ahí se llega y se tratan y los tenéis disponibles. Hablo de antes, de que ahora hay varios fármacos y los tenemos ahí, vosotros lo sabéis, una gran mayoría que están en precio de reembolso y no salen. Y pueden estar 2 años, 2 años y medio, 3, y no salen y siguen ahí. Y estamos hablando de algunos que son muy, muy interesantes. Solo decía esto, pero tiene razón Enriqueta. Una vez que están, ya es más fácil porque se dialogan, los oncólogos se empujan muchísimo para ayudar a que el farmacéutico lo pueda adquirir y bueno, y ahí hablamos, eso sí, pero antes de que llegue, ¿qué pasa? ¿No? Y no en todos los sitios es igual. Ok, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Ana López Casero, en lo que afecta también vosotros los farmacéuticos, tenéis una función a veces decisiva en la farmacia del hospital. Y ahí también tenéis que jugar un papel con los nuevos fármacos, con los que llegan, con lo que puede llegar. Y bueno, a veces también hay dificultades para que se puedan utilizar como seguramente los pacientes desearían, más allá de la equidad en el acceso, ¿no? Cuéntanos rápidamente un poco cómo es esa función desde la farmacia del hospital para poder facilitar que los mejores tratamientos lleguen y lleguen a tiempo y se puedan utilizar en cada uno de los hospitales en condiciones de igualdad respecto a cualquier otro, independientemente de dónde se resida. Bueno, yo creo que efectivamente los farmacéuticos de hospital hacen una labor fundamental en el tratamiento oncológico, ¿no? De hecho, pues es una de las áreas, yo creo, donde hay mucho más expertise, hay una gran investigación, etcétera, ¿no? Y Marta lo ha dicho muy bien. Yo creo que aquí en este momento pues tenemos, como país, pues tenemos una serie de dificultades para algunas cosas, pero para el acceso a la nueva innovación, que la industria pues lo ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones últimamente, pero una vez que llega, pues yo creo que los farmacéuticos de hospital, con sus protocolos correspondientes, etcétera, se ponen en marcha y, bueno, en este caso, por ejemplo, en la pandemia, pues ellos mismos, pues en algunas comunidades autónomas y con sus correspondientes protocolos nos hemos puesto de acuerdo, farmacéuticos de hospital con farmacéuticos comunitarios, para que pudiesen llegar estos fármacos adecuadamente a sus pacientes, con todos los protocolos, etcétera, en una dispensación que nosotros llamamos dispensación colaborativa, porque es una dispensación hospitalaria, porque son ellos quienes los dispensan, pero en este caso el farmacéutico comunitario hace una labor de continuidad asistencial para podérselo llegar al paciente, pero no solo entregar al paciente. Para nosotros la entrega es una dispensación y tiene que haber después un seguimiento. Lo más importante para nosotros en el medicamento no es la dispensación, sino la dispensación informada y luego el seguimiento del tratamiento, para que conjuntamente con todo el equipo médico, hospital o primaria, en el caso que sea necesario, pues se pueda detectar pues todos los problemas relacionados con el uso
del medicamento, problemas de adherencia, problemas de interacciones, de duplicidad, pues con otros medicamentos que también en algunos momentos se pueden tener y pueden ocasionar problemas de salud importantes. O sea que yo aquí pongo el acento sobre todo en la labor asistencial que hacen los farmacéuticos de hospital, en este caso en el seguimiento de los tratamientos, que es una labor muy importante. Y en este caso, pues en la pandemia, y por ser concreto también, Alipio, pues yo creo que es muy importante defender estos modelos de colaboración y de continuidad asistencial en coordinación con todo el equipo de hospital y de primaria, pues para poder dar una atención integral e integrada al paciente y poder detectar problemas relacionados con el medicamento, resultados negativos de la medicación que se tienen que detectar, que se tienen que comunicar y luego que se tienen que tratar adecuadamente por todos, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que esto es importante y además creo que el futuro va por ahí, implantar una cartera, y nosotros por lo menos pues lo vemos así, ¿no? Implantar una cartera de servicios en la farmacia comunitaria, que uno de estos, bueno, que va mucho más allá de la dispensación y de la indicación o consejo farmacéutico, como es precisamente la conciliación alta hospitalaria, la adherencia o el seguimiento farmacoterapéutico y en coordinación, por supuesto, siempre también con nuestros compañeros, con los compañeros farmacéuticos de hospital y de primaria, que también hacen una labor importante, ¿eh? Claro, justamente por eso ahora, Miguel, desde el punto de vista de la atención primaria, ¿hasta qué punto, yo creo que ha quedado claro por todos los intervinientes que evidentemente es la respuesta a, digamos, a la cuestión que se plantea en esta mesa, si el cáncer ha sido una enfermedad desplazada por la COVID-19, claramente así ha sido, pero luego hay otro aspecto fundamental y es las posibilidades de intercomunicación, de relación entre el ámbito hospitalario y la atención primaria en el seguimiento de los pacientes. Y eso es fundamental hasta qué punto, luego hablaremos también con Óscar a ver cómo eso les ha afectado o les ha ayudado, la telemedicina o las nuevas tecnologías han permitido que esa comunicación entre el ámbito de la primaria y del ámbito especializada, de la atención especializada en oncología, se haya visto favorecido por por el impulso que la pandemia ha supuesto a todo lo que son las nuevas tecnologías de comunicación y si eso ha permitido al menos tener ese contacto más personal cuando el contacto personal propiamente dicho era imposible con los pacientes. Sí, pues lo cierto es que con la COVID también ha cambiado, como decíamos, ha cambiado en ocasiones el modelo de consulta, ¿no? Y se ha habilitado esa teleconsulta que previamente es cierto que no estaba tan desarrollada y que a raíz de la irrupción de la COVID, pues se ha visto favorecida, ¿no? En determinadas ocasiones es positivo, tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, pero en otras ocasiones sabemos que, y sobre todo en pacientes oncológicos, en muchas ocasiones es precisa una visita presencial. Hemos visto que, por ejemplo, a nivel de atención primaria, ese seguimiento del paciente oncológico en determinadas ocasiones, sobre todo en aquellos pacientes más frágiles, más vulnerables, en los que de forma periódica hacíamos visitas a domicilio, pues es cierto que se ha visto mermada, ¿no? Lo mismo que con el retraso, como decía previamente Enriqueta, en los diagnósticos o como previamente se ha hecho con el retraso en pruebas de diagnóstico o también en el acceso a los tratamientos. En este sentido, desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, desde Semergen, la sociedad a la que yo represento, pues es cierto que se ha venido reivindicando recientemente la situación a la que actualmente estamos expuestos en los centros de salud, en los centros de atención primaria, y se proponen una serie de medidas. Y en esa serie de medidas, pues, va principalmente centrado. Una de ellas es precisamente esa mejora en la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria, que tan importante es para el diagnóstico, para el seguimiento y para el manejo de los pacientes con patologías oncológicas. Óscar, desde el punto de vista del paciente, ¿cómo, qué medidas consideráis que podrían implementarse para, mientras sigamos en tiempos de COVID, no siga manteniéndose ese retraso en los diagnósticos, esa llegada al primer diagnóstico en peores condiciones y, por tanto, comprometiendo el pronóstico de supervivencia en muchos casos a medio y largo plazo? ¿Cómo lo veis? ¿Qué se podría hacer para mejorar la situación?
Bueno, yo creo que todos los pacientes hay una cosa que necesitan, aparte del mejor tratamiento, y es información. La información se puede trasladar de muchas formas y no tiene que ser presencialmente. Vamos a pensar en un paciente de una edad joven que ha sido padre hace poco y que le han detectado un problema oncológico y que por determinadas situaciones obvias no puede ir presencialmente a que vean cómo es su diagnóstico. Bueno, pues simplemente informándole sobre cómo va a ir evolucionando, qué va a ocurrirle, qué tratamientos van a hacer, qué diagnóstico van a hacer y facilitarle dentro de un orden la situación que tiene es mucho más sencillo. O sea, un simple mail, llamada, comunicación, me da igual, hace que la espera no sea una desesperanza. Porque cuando alguien tiene un problema de salud, que sepas o seas consciente de que hay alguien detrás que está revisando tu caso y lo está atendiendo con mayor o menor tiempo disponible, porque la situación es la que es y no la podemos cambiar, creo que es algo muy útil. Y la telemedicina, las nuevas tecnologías, hasta el SMS es útil para eso, porque cuando alguien, creo que todos nos hemos vacunado, y cuando vamos a vacunarnos nos envían un SMS para confirmar que vamos a hacerlo y para recordárnoslo, ¿no? Pues eso, en muchos casos, probablemente haya sido fundamental para que la persona vaya porque por 1000 cosas se le ha olvidado. Ahora pensemos que en realidad no es recordar algo, sino indicar o informar al paciente que se está tratando su asunto. Y con eso yo creo que ya estaría más que resuelto. Obviamente, si puedes tener 2 minutos hablando con tu médico y te dice un poco lo que va a pasar, pues mejor. Y si te dice, mira, probablemente por las noches te ocurra esto, vas a tener problemas de cansancio o vas a tener la secuela que tengas en el tratamiento y cuando empieces con las sesiones de quimio, si es que te la pueden dar, te va a ocurrir esto, las náuseas, en fin. Es que como cada caso es un mundo, pero cada caso se puede tratar e informar, yo creo que eso sería una opción bastante razonable. Claro, al hilo de lo que comentas, Óscar, y hago una pregunta extensiva a todos los participantes en esta mesa. Claro, estamos hablando que la pandemia ha cambiado muchas cosas, nos ha cambiado la vida por completo, pero en el ámbito sanitario y hablando de oncología, quizás tengamos que tener muy presente que el perfil de los sanitarios debe cambiar para adaptarse a las nuevas tecnologías. No es lo mismo hacer una consulta presencial que una videoconsulta, porque la manera de tratar al paciente también es distinta y también los ciudadanos, cuando somos pacientes o cuando somos pacientes oncológicos, estamos suficientemente preparados para llevar a cabo ese tipo de nueva consulta que nos genere al menos una tranquilidad o que nos reste parte de la angustia que ante el diagnóstico de cáncer, por benigno que pueda ser, siempre se genera en el paciente y en la familia. ¿Tenemos que adaptarnos de alguna manera? A ver, vamos a ir rápido. Pues mira, bueno, Óscar, venga. Uno de los últimos estudios que es sorprendente es 2 de cada 3 personas a lo largo de su vida se verá afectado de forma directa o indirecta por alguna patología de cáncer. Entonces, si te va a pasar, porque lo más probable es que te pase, creo que todo el mundo sabría o le gustaría que hubiera algún tipo de comunicación. Y ya no te digo luego desde el punto de vista de los familiares, que es todavía peor, las madres de los hijos o los hijos respecto a los padres, en fin. Y yo es que francamente me parece que en los últimos 20 años nos ha cambiado la vida en muchísimos aspectos. Yo creo que ninguno de nosotros teníamos menos de 50 números de teléfono almacenados en nuestra memoria y ahora mismo probablemente sepamos 4 y porque lo habíamos apuntado en un papelito en la cartera. Nosotros hemos entendido que enviar una carta era una cosa súper normal y ahora mismo si no lo recibes algo por mail, la carta parece que no tiene validez a veces. Hay muchas cosas que se pueden optimizar para que los pacientes se sientan mejor. Y también creo que se debería unificar, porque no tiene sentido que un señor en una provincia reciba un tratamiento o una comunicación y en otra, porque tiene más recursos o le dedica más recursos a otra. Y yo creo que
Emergen puede dar muchos casos, igual que las farmacias, igual que SEOM, igual que AstraZeneca, puede ver el interés que hay en cada uno de los casos. Porque no creo, por ejemplo, que un fármaco en Alemania, el mismo, se llegue al paciente en el mismo tiempo que en España. No creo que los tratamientos oncológicos muchas veces sean aceptados en diferentes hospitales respecto a otros, o que la atención en un centro de salud sea exactamente igual en todas las provincias de España. Y respecto a las farmacias, pues bueno, tampoco tengo unos datos enormes, pero creo que se podrían hacer muchas cosas, sobre todo con una palabra, equidad, porque a todo el mundo le gustaría recibir lo mismo. Y eso es, yo creo, desde mi punto de vista, esta pregunta. Vale. A ver, Yo con Miguel. yo con lo que decías, Alipi, yo creo que la atención sanitaria depende del perfil de paciente y sobre todo deben tenerse muy en cuenta las preferencias del paciente. Como bien comentaba Óscar, por ejemplo, aquel paciente joven, probablemente lo que le interese, puede que le interese más una consulta telefónica o una teleconsulta, una videoconsulta, por el mero hecho de lo que quiere es rapidez y demás, ¿no? Pero sabemos que no todos los pacientes oncológicos son iguales y en muchas ocasiones es preciso una visita presencial, ¿no? Por tanto, actualmente y tal y como tenemos estructuradas, por lo menos en el centro solo en el que yo trabajo, las consultas, yo creo que se adaptan a lo que quiere cada paciente y sobre todo a las necesidades que tiene cada paciente, ¿no? Y otra cosa que para algo positivo que ha servido la pandemia también es para facilitar sobre todo, para solventar esas pequeñas dudas que puedan existir durante el seguimiento de esa patología oncológica, de ese tumor, y que el hecho de que a golpe de teléfono pues puedas preguntar a tu médico, a tu médica, a tu enfermero o tu enfermera cualquier duda que pueda existir en ese seguimiento, yo creo que es muy importante y que al fin y al cabo lo que hace es generar bienestar y mejorar la satisfacción que pueden tener los propios pacientes, ¿no? Lo cual es muy importante en el seguimiento de los pacientes oncológicos. Y luego con respecto a lo que comentaba Óscar de con respecto a en función del código postal que tengas la atención sanitaria o por lo menos la accesibilidad a los distintos estamentos de atención sanitaria varía, es cierto, ¿no? Y yo creo que en este sentido es muy importante también dotar a la atención primaria de recursos económicos, de recursos humanos, mayor dotación tecnológica, mayor acceso a poder solicitar una serie de pruebas diagnósticas y yo creo que es muy importante también en este sentido potenciar la atención primaria rural que en muchas de las ocasiones pues es cierto que no tiene la misma accesibilidad, por ejemplo, al ámbito hospitalario que aquellos que están en un ámbito urbano. Enriqueta. Y yo pienso que la comunicación se ha comentado, pero es fundamental, ¿eh? O sea, yo creo que en esto tenemos que trabajar y darles a los pacientes todas las, explicarles muy claramente lo que tienen que hacer para cualquier duda que tengan, explicarles los canales que tenemos, porque realmente esto, bueno, lo habéis comentado, o sea, a veces, bueno, no estaba muy claro, ¿no? Lo que tiene que hacer un paciente si tiene un problema, dónde tiene que ir, dónde tiene que consultar. Bueno, estos canales tienen que estar absolutamente bien definidos, ¿eh? Y yo esto pienso que la comunicación es algo que hemos aprendido durante la pandemia, que era algo muy importante, ¿no? Y que es lo que nos ha ayudado probablemente en esta primera ola a poder construir, ¿eh? Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Y yo estoy, convencida de que somos los profesionales los que nos tenemos que adaptar, es evidente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades de los pacientes y nosotros nos tenemos que adaptar a estas necesidades, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que ha comentado Miguel, ¿no? De alguna manera, ¿no? No todos los perfiles de los pacientes son iguales, pero realmente esta adaptación a lo que ellos prefieren, pues tiene que ser una cosa fundamental en todos los servicios que tratamos de forma multidisciplinar el cáncer, ¿eh? Claro, yo añadí que estoy completamente, Alipio, perdona, yo añadí un punto que estoy completamente de acuerdo con lo que estabais diciendo y creo que ahora más que nunca ha surgido también el tema de la humanización, ¿no? Y lo hemos visto con COVID y lo hemos visto este tipo de pacientes, ¿no? Humanización, comunicación, cómo en la mayor parte de las comunidades autónomas hay un departamento específico de humanización, cómo se pueden hacer planes específicos que aborden
trato, ¿no? a los familiares, a los pacientes, ¿no? y en el que haya esa comunicación fluida para dar tranquilidad, porque los expertos, ¿no? dicen que también esto ayuda como tratamiento, ¿no? porque eres muy vulnerable. Lo hemos visto con el COVID, un paciente oncológico, en el momento que le diagnostican un cáncer, es vulnerable, la familia igual. Entonces, bueno, pues este apartado de humanización creo que es el momento también para reforzarlo más si cabe, ¿no? Que ayudaría para evitar confusiones, todo esto que surge del acceso y por qué este sí y el otro no. Todos estos temas que hemos hablado aquí, con una buena comunicación algo se puede apaciguar, ¿no? y gestionar de manera más positiva. Ahora, al hilo de lo que estáis comentando, Ana, y tú como farmacéutica, claro, es importante desde luego la comunicación, como han señalado Enriqueta, Miguel, Marta y Óscar, pero claro, a veces no es tan fácil comunicar con el oncólogo, comunicar con el médico de familia, y claro, el que tenemos más accesible es el despacho de farmacia, que la tenemos al lado de casa. ¿Hasta qué punto los farmacéuticos en el ámbito de la oncología estáis preparados o os podéis preparar mejor para facilitar información que pueda reducir en muchos casos la angustia que a veces siente el paciente ante cualquier dificultad cuando atravesamos situaciones de dificultad como estas vividas por la pandemia? Pues mira, la verdad que yo voy a poner el concepto aquí sobre la mesa, ya que estamos casi ya en el final, un concepto que a mí personalmente me gusta mucho, que es el concepto de una sanidad más inteligente. Y yo creo que tenemos ahora mismo la oportunidad de construir entre todos una sanidad más inteligente. ¿Y esto qué significa? ¿No? Pues significa una sanidad que tiene más conocimiento, donde hay mucha más participación de todos los profesionales y donde la comunicación es absolutamente fundamental. El propósito está intacto, o sea, el propósito de nuestro sistema sanitario es pues, garantizar en todas las posibilidades que tenemos la salud del paciente, prevenir, curar, tratar, etcétera, acompañar todo. El propósito está intacto, pero ese propósito necesita, y la pandemia nos lo ha mostrado, necesita de procedimientos diferentes. Miguel lo decía, hay una nueva forma. Ha habido que improvisar, realizar, desarrollar una nueva manera de hacer una consulta. Bueno, pues hay lecciones aprendidas. Tenemos la tecnología que nos ayuda a optimizar muchos procesos, pero que no sustituye otros procesos. El paciente oncológico, y me centro ya en lo que tú nos comentas, es un paciente muy especial, que necesita una atención, todos son especiales, pero el paciente oncológico es un paciente muy especial que necesita una atención 360 grados. Es decir, necesita, por supuesto, una atención física de su tratamiento, medicamentos, etcétera, y eso requiere un expertise y un conocimiento muy profundo de los medicamentos, que lo tienen nuestros farmacéuticos de hospital y lo tienen igual nuestros farmacéuticos de atención primaria y, por supuesto, los farmacéuticos comunitarios, que tienen una preparación científico-técnica para todos los medicamentos. Es verdad que la mayoría de los medicamentos para el tratamiento del cáncer se dispensan en el hospital, pero es que muchos de estos pacientes después necesitan una nutrición específica que se dispensa en la farmacia, necesitan una serie de consejos de hábitos saludables, de educación sanitaria, de cuidado de la piel, de nutrición, etcétera, que eso se puede aportar en la farmacia comunitaria y por el farmacéutico. Es verdad que muchos de estos pacientes también tienen otro tipo de enfermedades, requieren otros medicamentos o incluso medicamentos sin receta. Es decir, el historial farmacoterapéutico, lo que es la historia farmacoterapéutica integral de esta persona, la tiene el farmacéutico de farmacia que está a pie de calle, pero no quiere trabajar solo. Yo creo que aquí el verdadero reto es que exista unos planes integrales de atención al paciente oncológico, donde están, por supuestísimo, los oncólogos, todo el equipo de oncología, donde están los médicos de atención primaria y todo el equipo de atención primaria, enfermería, etcétera, para todos los cuidados que se requiere, y donde, por supuesto, están también los farmacéuticos de hospital, de atención primaria, si tienen algún tipo de programa o de rol en esos programas, que seguro lo tienen, y, por supuesto, el farmacéutico de farmacia, ¿no? De farmacia comunitaria. A mí me gusta verlo así. Yo creo que podemos construir esa sanidad inteligente que requiere de procesos más eficientes, más sostenibles. Para eso tenemos la tecnología que no sustituye, complementa y optimiza, y además requiere sobre todo de la comunicación fundamental con el resto, porque, por ejemplo, y un ejemplo muy claro, si nosotros
Pues un paciente oncológico que además es diabético y va a recoger su medicación a la farmacia y nosotros detectamos en ese momento, por lo que sea, que tiene un problema de adherencia, que no está tomando adecuadamente la medicación, pues que está teniendo un efecto secundario no deseado, etcétera. Bueno, tú eso lo detectas y ¿a quién se lo comunicas? ¿De qué manera se lo comunicas? ¿Llamas por teléfono? Es decir, no existe un canal formal ni en receta electrónica, ni en ningún procedimiento asistencial distinto e innovador que lo tenemos que pensar para podérselo comunicar al médico de urgencias, a su médico de atención primaria, al enfermero que le corresponde, a su oncólogo, a no ser que le llamemos por teléfono. Entonces, en el siglo XXI, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, o sea, esto es algo que yo creo que perfectamente se puede mejorar, ¿no? Una atención integral en la parte física, en la parte psicológica, muy, muy importante. Si nosotros detectamos que es un paciente que está recayendo, que está teniendo ya pues, unos síntomas que nosotros vemos, unas señales que necesita una atención psicológica, ¿a quién se lo decimos? ¿A qué profesional sanitario le trasladamos eso, ¿no? Normalmente estas cosas se las dices al paciente y es el paciente el que traslada esto. Y, por supuesto, una atención social. Y con esto acabo, Alipio, que no quiero consumir más tiempo, porque se necesita esa atención 360 grados, física, psicológica y también social. Igual es una persona que está en una situación de vulnerabilidad importante y tenemos que dar la voz de alarma, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante construir entre todos un modelo de asistencia diferente, integral, coordinada, interconectada. Y no es imposible, no es imposible. Y tampoco cuesta mucho dinero. Es voluntad. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar los procesos asistenciales en un sistema como el que tenemos. Pero yo creo que los profesionales lo queremos hacer. Yo creo que es un reto importante. Ajá. Óscar, ¿querías comentar algo? Y terminamos ya. Pues enseguida vuelvo. No, Óscar, no te vayas porque tenemos que cerrar la mesa. Bueno, yo sí, mientras Óscar viene, yo a lo que comentaba Ana, yo creo que es fundamental, ¿no? El paciente es el eje principal del sistema sanitario y entre todos una coordinación entre todos los que estamos aquí presentes y entre todos los estamentos es necesaria, ¿no? Es necesaria porque esa mejora, esa coordinación entre todos no es imposible, como bien dice Ana, y realmente lo que puede conseguir son muchísimos beneficios para todos, para los profesionales sanitarios, para todos los profesionales que intervienen en ese seguimiento del paciente oncológico y, por supuesto, lo que genera satisfacción y beneficio en el propio paciente. Claro, yo creo que ya vamos a terminar esta mesa, hemos superado nuestro tiempo, pero quizás así como propuesta final, tanto Marta como seguramente Enriqueta nos puedan hacer darnos un titular de una puerta abierta a la esperanza, porque hay nuevos tratamientos, hay una investigación espectacular que va a llegar, algunas que ya están a día de hoy, que están mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por un proceso oncológico, otras aumentando la supervivencia y, en fin, yo creo que qué mensaje le podemos trasladar a las personas que nos ven respecto a lo que ya ha llegado y a lo que está por llegar casi de forma inmediata para mejorar la supervivencia frente al cáncer. Sí, gracias. Yo diría que comentar que la supervivencia del cáncer sigue aumentando en España, ¿no? O sea, realmente las posibilidades de los pacientes son mejores cada vez, y a pesar de que es un problema que lo ha comentado Marta, aproximadamente 280.000 nuevos casos se diagnostican cada año, o sea, que esto es así. La investigación en España yo creo que es fundamental y tiene un nivel, la verdad, reconocido a nivel internacional y yo creo que tenemos retos, como se ha visto, y desde luego todos tenemos ganas de mejorar quizás estas comunicaciones, pero que lo podemos hacer, porque ya otra vez, hace unos años no teníamos historia compartida, parece que fuera ayer, pero ahora sí, o sea, en estos momentos ya tenemos pues historias compartidas que manejamos conjuntamente con atención primaria, seguro que con farmacia hospitalaria también esto es posible y que, bueno, y que desde luego también se ha comentado, el paciente tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos. Marta, medio minuto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del Sistema Nacional de Salud que tenemos en el país, de los profesionales sanitarios, pero también, ¿no?, las asociaciones de pacientes, el trabajo que hacemos las sociedades científicas, ¿no?, todos los que formamos parte
de la cadena de valor y debemos de ir en esta línea. Está claro, en cifras, los supervivientes del cáncer se alcanzan ya 38 millones de personas. Esto es gracias a la mejora en el diagnóstico, los cribados, ¿no? Toda la tecnología y, por supuesto, también los medicamentos innovadores. Se estima que en el 2030 va a incrementar hasta el 30%. Bueno, pues vamos con esto. Tenemos mucho ya hecho, pero nos queda eso, seguir trabajando para conseguir esta innovación, que están viniendo cosas maravillosas y bueno, pues seguimos aquí todos trabajando para que así suceda y que lleguen a España más rápido si cabe, ¿no? Y nada más por mi parte. Daros las gracias, ha sido un placer. Alicia, ¿me dejas una cosa solo? Nada, sí. Yo simplemente, para las personas que nos escuchan, yo quiero dar las gracias a GEPAC. Yo creo que todos nos sentimos seguros así, ¿no? Porque lo estaba pensando en este momento, gracias a los pacientes, a su voz que cada vez tiene que ser más fuerte y además más importante y con mayor liderazgo y participación, gracias a ellos podemos sentarnos todos en esta mesa, aunque sea virtual, y hablar y decir y compartir, porque son ellos, o sea, sois vosotros, Óscar, los que nos sentáis y los que nos inspiráis y además nos dais mayor propósito para que nuestra vocación sanitaria se pueda desarrollar de verdad alineada en lo que queremos, que es dar más salud. De verdad yo os doy las gracias y estoy segura que es compartido por todos. Por supuesto, yo también. Muchísimas gracias, GEPAC, por hacer posible esta mesa, por llamarnos y porque cada vez también los pacientes cada vez estáis más comprometidos, ¿no? Con este viaje en el que formamos parte todos. Ajá. Sí. Óscar. Muchas gracias. Venga. Las gracias son para vosotros también, porque todas las personas que tienen algo necesitan de personas como vosotros que trabajan para solucionar lo más importante que es la salud. Y por eso trabajamos, para que todas las personas tengan las mejores opciones posibles. Ajá. Espero que os haya parecido interesante y que la próxima sea mejor. Desde luego, en eso confiamos y yo creo que, en fin, lo que está por venir es tan esperanzador que yo creo que estamos de enhorabuena en nuestro país a pesar de las dificultades que han quedado puestas en esta mesa, pero que esperemos que poco a poco se puedan corregir y ojalá que cuando se celebre la 5ª cumbre española contra el cáncer de aquí a un año, pues podamos decir que la cosa ha mejorado, que hay nuevos fármacos, nuevos ensayos clínicos que mejoran la vida de los pacientes oncológicos desde el inicio de los tratamientos, que a veces se piensa que los ensayos son para cuando ya no hay solución, ¿no? Y eso no es cierto. A veces es un tratamiento de primera elección y merece la pena que se siga investigando para mejorar esa situación. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un placer y en fin, nos hemos pasado suficientemente del tiempo, pero creo que merecía la pena, así que nada, aquí ponemos el punto final. Mucho, que vaya bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.